El esposo de mi hija le volcó agua hirviendo en el brazo. Al instante, se le formaron ampollas en la piel tan fina, y mi nieto gritó del terror. Cuando por fin vino a visitarme, 3 semanas después, vi las cicatrices. Se me encendió la sangre como el agua con que la marcó. Esa misma noche, hice una sola llamada. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. A la mañana siguiente, su marido me llamó suplicando perdón, pero ya era tarde. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito y escribe en los comentarios desde dónde nos miras. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El olor a canela llenaba mi tiendita aquella tarde de octubre. Estaba poniendo bordados nuevos cuando la silueta conocida de Lucía apareció en el umbral. Sentí esa alegría automática que solo una madre reconoce. Pero algo era distinto. Traía una blusa de manga larga a pesar del calor. Su rostro, antes brillante como el sol, parecía una vela a punto de apagarse. «Mamá», dijo quedo, forzando una sonrisa. Lucía siempre fue mi luz, mi esperanza hecha persona. Desde chica, sus sueños eran tan grandes como el cielo. Quería estudiar, viajar, ver más allá de las montañas que rodean la ciudad. Y lo logró. Se graduó como maestra. Se casó con Javier, ingeniero civil de una familia influyente. Y tuvieron a Mateo, mi precioso nieto de 7 años. Guardé el bordado y la abracé, notando que su cuerpo se tensó. Algo andaba mal, muy mal. Fui a preparar té helado. La invité al pequeño salón atrás de la tienda. Al servir, Lucía se movió y la manga se subió solo un par de pulgadas. Fue un vistazo, nada más, pero me bastó para que el corazón se detuviera. En la piel delicada de su muñeca había una marca roja con ampollas. Tenía bordes irregulares, como el mapa de una pesadilla. «¿Qué es eso?», pregunté. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Lucía bajó la manga a la velocidad de quien oculta un secreto terrible. «Nada, mamá», contestó. Derramé agua caliente al preparar café. La mentira sonó tan ensayada que casi me la creo. Casi. Quise insistir, arrancarle la verdad, pero algo me detuvo. Un miedo antiguo, tal vez. El temor a ver que mi peor pesadilla era real. En vez de eso pregunté por Mateo, por sus clases en la escuela. Intenté leer entre líneas alguna pista. En eso, Mateo entró corriendo. Sus pies pequeños resonaron en el piso gastado de la tienda. «Abuela, mi guerrero», susurré, abrazándolo fuerte. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, brillaban con una inocencia que rogué no le arrebaten. Esperé a que Lucía fuera al baño y me arrodillé a la altura de Mateo. «¿Tu papá está bien?», pregunté casual, intentando mantener la voz ligera. La sonrisa de Mateo desapareció como una nube sobre el sol. Bajó la mirada y se meció con las piernas. «Papá grita mucho», respondió, tan quedo que tuve que acercarme. Se sonrojó cuando lo contó. Mi corazón se hundió. Mateo siguió y las palabras brotaron como agua de una presa rota. Ayer tiró la tetera caliente al piso. Mamá lloró. Tragué saliva, controlando el temblor en las manos. Antes de que pudiera indagar más, Lucía regresó. El tema murió como una vela al viento. Se quedaron un rato más. Lucía evitó mirarme. Mateo tomó un cuaderno viejo que le guardo y dibujó. Cuando se fueron, los vi por la ventana caminar por la calle empedrada. Lucía andaba encorvada, como si cargara un peso invisible. Mateo saltaba a su lado, sin notar el abismo que se abría bajo sus pies. Aquella noche no pude dormir. La imagen de la quemadura en el brazo de Lucía danzaba detrás de mis párpados. No fue un accidente. Conocía esas marcas. Fue intencional. Tenía un patrón definido, como si alguien hubiera vertido algo hirviendo sobre su piel a propósito. Llegó la mañana y con ella la decisión en vez del miedo. Tomé el teléfono y marqué el número de Javier, mi yerno, el hombre a quien confié la felicidad de mi hija. «¿A quién tengo el gusto?». Su voz sonó educada, casi amable. Le dije sin rodeos que había visto las quemaduras en el brazo de Lucía. Mi voz se mantuvo más firme que mi corazón. Hubo un silencio al otro lado. Duró unos segundos, pero dijo más que 1000 palabras. «¿Y qué si lo hice?». Su tono cambió por completo. Se volvió frío como el hielo. «¿Y qué vas a hacer al respecto?», dije. Un viejo tejido de canasta frente a un Vicente, su apellido, el de una de las familias más influyentes del estado. Lo mencionó como un escudo, una armadura para esquivar consecuencias. Colgué sin responder.
Me temblaban tanto las manos que apenas pude dejar el teléfono. La verdad estaba ahí, cruda y terrible como una herida abierta. Javier estaba quemando a mi hija, marcándola como si fuera propiedad, y creía estar por encima de la ley por su apellido. Podría haberme hundido en llanto, podría haberme muerto de desesperación, pero en mí se fue formando otra cosa, antigua y feroz, como una serpiente despertando. Javier había cometido un error mortal, subestimó el poder de una madre. Volví a marcar, pero esta vez otro número, uno que no usaba desde hacía años, guardado en una libreta ya desteñida. Miguel. Mi voz sonó extraña hasta para mí. Soy Lidia. Necesito ayuda. Miguel Sullivan había sido amigo de mi difunto esposo, un hombre que conocía los recovecos de la ley, los caminos que no aparecen en los mapas oficiales. Contestó a la tercera llamada, como si hubiera esperado ese teléfono todo este tiempo. Lidia, dijo simple. Ya era hora. 3 días. Después estaba sentada en un café del centro de Denver. El sol calentaba las fachadas de ladrillo histórico. Los turistas fotografiaban el viejo reloj y yo esperaba una taza de café intacta frente a mí. Miguel llegó puntual, como siempre. El cabello más gris, el rostro con más surcos, pero los ojos, esos ojos que veían a la gente, seguían igual. Muéstrame, dijo sin ceremonia. Tras sentarnos, deslicé un sobre manila por la mesa. Dentro había fotos que tomé con mi viejo celular la noche anterior, cuando Lucía durmió en mi casa. Las quemaduras en sus brazos, algunas nuevas, otras cicatrizando, formaban un mapa de dolor en su piel. Miguel revisó cada imagen con el semblante neutro, pero noté que apretó los dedos sobre el papel. Javier Vicente, murmuré. Cree que puede porque su familia controla media ciudad. Miguel asintió despacio. Los Vicente compran jueces como quien compra en el mercado, comentó. La policía no te ayudará. Lo sé, respondí. Por eso vine a ti. Miguel me miró largo, como midiendo mi determinación. ¿Qué quieres, Lidia?, preguntó. Justicia, contesté, simple. La palabra quedó entre nosotros, espesa como humo. Miguel guardó las fotos en el sobre y se levantó. No me busques, dijo. Cuando sea el momento, yo te encontraré. Al verlo irse, sentí que un peso se alzaba de mis hombros, solo para ser reemplazado por otro distinto. Había puesto en marcha una rueda, una máquina cuya naturaleza apenas entendía. La semana siguiente, seguí mi rutina con esfuerzo, deliberado. Abría la tienda cada mañana, tejía canastas bajo la luz suave de la ventana, vendía artesanías a turistas, sonreía cuando debía, hablaba cuando era necesario, pero por dentro era puro fuego contenido. Lucía volvió a visitarme, esta vez con nuevas marcas escondidas bajo las mangas. Su mirada era más lejana, como si se refugiara en un rincón interior donde Javier no pudiera alcanzarla. Era una estrategia de sobrevivencia que conocía bien. Mi propia madre hizo lo mismo durante los años de abuso de mi padre. Quise gritarle que la ayuda venía en camino, que ya no tenía que soportar eso, pero me contuve. Cualquier cambio en mi conducta podría alertar a Javier. En su lugar, le apliqué crema de sábila sobre las nuevas quemaduras. Algunas tenían forma perfecta de cucharas calientes. Tragué mis lágrimas. «Estoy bien, mamá», susurró Lucía mientras curaba una marca fea en su codo. «Me lo merezco. Soy una esposa terrible». Sus palabras casi me rompieron. Era su voz, pero las mentiras eran de él, sembradas en su mente mientras quemaba su cuerpo. Me mordí la lengua hasta probar la sangre metálica. No era momento de contradecirla, solo la alejaría. Era momento de esperar. 2 semanas después de hablar con Miguel, noté un auto negro estacionado frente a mi tienda. Se quedó todo el día, el chofer invisible tras los vidrios oscuros. Al día siguiente volvió y luego el otro. Nunca vi a nadie entrar ni salir, pero sabía que me vigilaban. Curiosamente, esa presencia silenciosa me calmó. Significaba que Miguel no me había olvidado. Las piezas estaban girando. Era miércoles cuando Javier apareció en mi tienda. Entró como si fuera dueño del lugar. Su traje caro y su reloj de oro contrastaban con las paredes gastadas y las humildes canastas. «Suegra», saludó con una sonrisa que no tocó sus ojos. «Qué tiendita tan pintoresca». Seguí tejiendo la canasta en mis manos, como si su presencia fuera solo una mosca más. «Javier», respondí simplemente. Caminó por el local, tocando las artesanías con desprecio. «He notado que Lucía te visita seguido.
Llamadas largas, visitas frecuentes. Somos madre e hija, dije sin mirarlo. Sí, claro, respondió con la mano, pero me preocupa que eso la distraiga de sus deberes. Mateo necesita atención. Yo necesito una esposa presente. Lo miré por fin. Y Lucía necesita un esposo que no la queme con agua hirviendo. Su sonrisa se congeló. Por un instante vi caer su máscara, dejando ver la oscuridad detrás. Luego volvió el encanto calculado. Ay, Lidia, siempre con tus fantasías. Lucía es torpe, siempre tiene accidentes en la cocina. Se inclinó sobre el mostrador. Sería una lástima que esos accidentes empeoraran, ¿no crees? El miedo me atravesó como cuchillo, pero no lo mostré. Miré hacia la ventana. El auto negro seguía allí, callado, como una promesa. Sería una lástima terrible, respondí tranquila, para todos los involucrados. Javier entrecerró los ojos, intentando descifrar mis palabras. Luego se fue, dejando solo el aroma de su perfume caro y una amenaza sin voz. Esa noche, Miguel por fin llamó. Empezó, dijo, y colgó. Me senté en el porche de mi casa mirando las estrellas sobre Denver. El aire olía a jazmín y tierra mojada tras la lluvia. En noches así solía sentir paz. Pero esa noche sentí otra cosa, anticipación. A la mañana siguiente, la noticia cayó como trueno en cielo despejado. Javier Vicente, el respetado ingeniero de familia tradicional, estaba bajo investigación federal. Malversación, fraude, lavado de dinero. Las acusaciones se acumulaban como nubes de tormenta. Encendí la pequeña tele de la tienda justo a tiempo para verlo salir del edificio federal, intentando ocultarse de las cámaras. Su abogado hablaba de falsas acusaciones y persecución política, pero el miedo en su rostro contaba otra historia. Dentro de mí floreció una sensación extraña. No era alegría ni alivio. Era algo más primitivo, más honesto. La balanza empezaba a nivelarse. Lucía llegó a la tienda horas después con Mateo. Su rostro pálido, los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Viste las noticias?, preguntó en voz baja cuando Mateo se distrajo con sus soldaditos. Sí, las vi, respondí. Dice que es una conspiración, que alguien quiere destruirlo. Continuó temblando. Está furioso, mamá. Nunca lo vi así. Sentí que el corazón se me apretaba. ¿Están a salvo?, pregunté. Lucía bajó la vista. No volvió anoche. Está con los abogados. Tomé sus manos. Se estremeció al tocar cerca de una quemadura reciente. Quédate aquí. Tú y Mateo pueden dormir en el cuarto de huéspedes. No puedo, dijo rápido, con miedo en la voz. Si se entera, será peor. Dice que debo estar en casa, mantener las apariencias. Antes de insistir, la puerta se abrió. Una joven de cabello arreglado, ropa cara y micrófono en mano entró, seguida de un camarógrafo. ¿La señora Lidia Ruiz?, preguntó sonriendo. Soy Amanda Miller, de Denver 7 News. Queremos hablar sobre su yerno, Javier Vicente. Lucía palideció aún más, sujetándome el brazo. Sentí el miedo irradiar de ella como calor. Sin comentarios, respondí firme, poniéndome entre la reportera y mi hija. Por favor, salga de mi tienda. La joven dudó, sin esperar resistencia. Solo unas preguntas sobre las acusaciones y los rumores de violencia doméstica. Fuera, repetí. Mi voz no dejaba espacio a discusión. Cuando la puerta se cerró, Lucía se desplomó en una silla, temblando. ¿Cómo lo saben?, susurró. ¿Quién les dijo lo que pasa en casa? Negué fingiendo ignorancia, mientras mi corazón golpeaba en el pecho. No sé, hija. Tal vez alguien vio algo, comentó algo. Lucía me miró a los ojos. Temí que pudiera ver a través de mí, ver el fuego que encendí, pero solo bajó la cabeza, derrotada. Él me va a culpar, murmuró. Dirá que yo hablé, que lo traicioné. Le tomé el rostro con ambas manos, obligándola a mirarme. Escúchame, Lucía. Lo que Javier te hace no es tu culpa. Nunca lo fue. Nunca lo será. Una lágrima rodó por su mejilla. No entiendes, mamá. Dijo que si intento irme, me quitará a Mateo. Que nadie me creerá contra un Vicente. Miré a Mateo jugando inocente en la esquina. Mi nieto, el niño de ojos brillantes que merecía algo mejor que una casa de miedo. Las cosas están cambiando, le dije suave. Confía en mí. Esa noche, después de que Lucía y Mateo se fueron pese a mis ruegos, recibí otra visita. Miguel entró por la puerta trasera, moviéndose como sombra. Los federales encontraron documentos comprometedores, dijo sin rodeos. Contratos inflados, cuentas
Offshore, pagos a funcionarios. La familia intenta taparlo, pero hay demasiada gente implicada. ¿Y lo demás? Pregunté. Lo de Lucía. Miguel se apoyó en la mesa, la luz tenue iluminando su rostro. Tenemos testimonios. La empleada, el jardinero, el chofer, todos vieron las marcas, escucharon los gritos, pero sin Lucía no tenemos caso. Ella debe testificar, Lidia, debe mostrar las quemaduras, contar la historia. Cerré los ojos, sintiendo el peso de esa verdad. Tiene miedo, susurré. La amenazó con quitarle a Mateo. Miguel suspiró, pasándose la mano por el cabello canoso. Javier ha estado sobornando jueces de familia por años. En una custodia normal, él ganaría. Pero ahora, una sonrisa lenta se formó en sus labios. Ahora está acorralado. La familia ya no puede protegerlo como antes. Todos están tratando de salvarse. Sentí encenderse una chispa de esperanza en el pecho. Entonces, ¿hay una posibilidad? La hay, confirmó Miguel, pero solo si Lucía tiene el valor. Después de 1960, que Miguel se fue, me quedé en la oscuridad pensando en el valor. No el de las películas, no el grandioso, sino el callado, el que necesitamos las mujeres como Lucía y yo cada día. El valor de despertar y enfrentar otro amanecer. El valor de proteger a quienes amamos, aun cuando el mundo se desmorona. A la mañana siguiente fui a casa de Lucía, una mansión imponente en el barrio más exclusivo de Denver. Tenía muros altos y un jardín cuidado al detalle, monumento a la riqueza de los Vicente. Y, para mi hija, una jaula dorada. La empleada me recibió con los ojos asustados, susurrando que el señor Vicente estaba en casa y de mal humor. Ignoré la advertencia y fui directo a la sala. Encontré a Javier hablando por teléfono, el rostro rojo de ira. «No me importa lo que cueste», gritaba. «Cómprale al juez, al fiscal, a quien sea». Al verme, entornó los ojos con peligro. «Te llamo luego», murmuró al teléfono antes de colgar. «¿Qué haces aquí, suegra?» «Vine a ver a mi hija», contesté tranquila, aunque el corazón me latía con fuerza. «Lucía no puede recibirte», dijo seco. «Vuelve otro día». Me mantuve firme. «¿Dónde está, Javier?» Algo en mi tono lo hizo mirarme distinto. «¿Por qué tanta prisa, Lidia? ¿Por qué justo ahora?» Se acercó, su perfume caro invadiendo el aire. Es curioso cómo de pronto aparecen todas estas acusaciones. ¿No crees? Casi parece que alguien las está moviendo. No cedí. «¿Dónde está mi hija?» Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. «¿Quieres verla?» «Muy bien». Me llevó arriba, hasta el dormitorio principal. Abrió la puerta con gesto teatral. Lucía estaba sentada en el borde de la cama, encogida como un pajarito herido. Al entrar, levantó la mirada, y el terror en sus ojos me heló la sangre. «Mira quién vino, cariño», anunció Javier con falsa amabilidad. «Tu madre estaba preocupada». Lucía intentó sonreír, pero los labios le temblaban. «Estoy bien, mamá, solo cansada». Fue entonces cuando lo noté. Llevaba una blusa de manga corta, y sus brazos, antes, cubiertos de quemaduras, estaban limpios. Perfectos. «¿Ves?», sonrió Javier triunfante. «Está perfectamente bien. Esos rumores son tan absurdos, ¿verdad, amor?» Lucía asintió mecánicamente, sin mirarme. «¿Dónde está Mateo?», pregunté sintiendo el estómago caer. «Con mi madre», respondió de inmediato. «Le encanta pasar tiempo con su nieto». Lo entendí todo. Javier había escondido las pruebas. Seguro obligó a Lucía a cubrir las heridas con maquillaje especial y usaba a Mateo como rehén emocional. Ella nunca hablaría mientras su hijo estuviera bajo control de los Vicente. «Quisiera unos minutos a solas con mi hija», pedí, mirando directo a Javier. Dudó, sin querer dejarnos, pero temiendo las apariencias. 5 minutos, cedió al fin. «Tengo llamadas importantes». Cuando la puerta se cerró, corrí hacia Lucía, tomándole las manos. «¿Qué te hizo?», susurré. «¿Dónde están las marcas?». Lucía miró la puerta, aterrada, y respondió casi sin voz. «Maquillaje a prueba de agua. Si me lo quito o digo algo, no volveré a ver a Mateo». El corazón se me rompió en 1000 pedazos. «Hija, no puedes seguir así. Te va a matar un día. Prefiero morir que perder a mi hijo», dijo con una determinación que me asustó. En ese instante comprendí. Había subestimado 2 cosas: el amor de madre de Lucía por Mateo y la crueldad de Javier. Había encontrado el arma perfecta, el amor vuelto cadenas. Miré el reloj. El tiempo se acababa. «Escúchame», le susurré. «Las cosas van a cambiar. Confía en mí».
Aguanta un poco. Más. Antes de que respondiera, la puerta se abrió. Javier entró con su sonrisa falsa. Se acabó el tiempo, damas. Seguro podrán seguir charlando después. Salí de la mansión con el corazón pesado y la mente ardiendo. En la reja, noté el auto negro estacionado al otro lado de la calle. Una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. La guerra aún no estaba perdida. Los días siguientes trajeron una avalancha de noticias. La investigación contra Javier se expandía como fuego fuera de control. Alcanzó a otros miembros de los Vicente, a funcionarios públicos, incluso a un juez federal. Documentos confidenciales se filtraban a la prensa, fotos de reuniones secretas, grabaciones de conversaciones comprometedoras. Era como ver un imperio derrumbarse ladrillo a ladrillo. Mantuve mi rutina: abrir la tienda, tejer canastas, cerrar al atardecer. Respondía con aparente desinterés cuando los clientes mencionaban el escándalo Vicente, pero cada revelación era una pequeña victoria. Una piedra menos en la prisión de Lucía. Miguel aparecía de vez en cuando, siempre discreto, siempre con novedades. La matriarca intenta deslindarse, me dijo una vez. Javier está cada vez más aislado. ¿Y Mateo?, pregunté. Mi nieto seguía siendo el centro de ese ajedrez cruel. Sigue con su abuela paterna, respondió con un suspiro. Pero hay movimiento. Ella ya siente que el barco se hunde. Una semana después de mi visita a la mansión, Lucía llegó a la tienda. Estaba pálida, más delgada, pero algo distinto brillaba en sus ojos. Una chispa que no veía hacía mucho. Mamá, dijo suavemente cuando se fue el último cliente. Tengo que mostrarte algo. Levantó despacio la manga. Mostró las quemaduras, ya sin maquillaje, visibles en toda su terrible realidad. Algunas cicatrizaban, otras aún frescas. Todas contaban la historia de años de abuso sistemático. ¿Por qué ahora?, pregunté entre alivio y miedo. La señora Vicente trajo a Mateo ayer, explicó. Estaba distinta. Dijo que la familia está preocupada por el comportamiento impulsivo de Javier. Lucía soltó una risa amarga. Después de tantos años, ahora se preocupan. Le tomé las manos. ¿Qué significa eso? Significa que lo están soltando, mamá. El barco se hunde y las ratas saltan. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de determinación. Estoy lista para hablar. Esa misma tarde, Miguel trajo a una fiscal federal a mi tienda, Diana Reed, una mujer de unos 40, mirada aguda y porte firme. Escuchó el testimonio de Lucía, en silencio, tomando notas de vez en cuando. Su rostro se mantuvo profesional, pero vi sus ojos ablandarse cuando mi hija mostró las cicatrices más graves. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó con voz más firme de lo esperado. Primero fueron los insultos, luego los golpes. La primera quemadura fue hace 2 años, respondió Lucía. Derramé café sobre su periódico. Calentó una cuchara en la estufa y la presionó contra mi muñeca. Dijo que debía aprender a tener más cuidado. Diana asintió, anotando cada palabra. ¿Y la más reciente? Lucía bajó el cuello de la blusa, revelando una marca rojiza en la clavícula. Hace 3 días, susurró. Agua hirviendo. Dijo que no preparé su té a la temperatura correcta. Vi a Diana tragar saliva, su profesionalismo tambaleándose un instante. Señora Vicente, dijo, necesitaremos un examen médico completo para documentar todas las lesiones. También testimonios previos. Cualquiera que haya presenciado el abuso o visto las marcas antes. Yo las vi, dije de inmediato. Muchas veces. La empleada también, añadió Lucía. Y el chofer. Javier no se cuidaba. No le importaba quién mirara cuando lo hacía. Arrogancia, comentó Miguel desde su rincón. Típico. Creía estar por encima de la ley. Diana cerró su libreta. Tenemos suficiente para una orden de arresto por violencia doméstica grave. Con eso y los cargos financieros no saldrá pronto. ¿Y Mateo?, preguntó Lucía, el miedo regresando a su voz. Con las pruebas que tenemos, conseguiremos una orden de custodia temporal para ti, le aseguró Diana. La familia podría intentar pelear, pero no lo harán, interrumpió Miguel con una leve sonrisa. Los Vicentes son ratas huyendo del barco. Nadie va a arriesgarse por Javier ahora. Esa noche, cuando todos se fueron, Lucía se sentó conmigo en el porche de mi casa. Mateo dormía adentro, agotado tras un día de exámenes médicos y declaraciones. ¿Cómo lo hiciste, mamá?, preguntó en voz baja. ¿Cómo lograste derribar a un hombre como Javier? Miré el cielo estrellado, eligiendo las palabras. No hice más de lo que haría cualquier madre,
respondí al fin. Protegí lo que es mío. Lucía me observó un largo momento. Luego asintió despacio. No sé si me creyó, si sospechó lo profundo de mi participación. Tal vez mejor así. Hay verdades que, al salir, cortan como cuchillos. A la mañana siguiente vimos el arresto de Javier por televisión. Salía del tribunal rodeado de agentes federales, con el rostro torcido entre odio y desesperación. Por un instante miró directo a la cámara, como si pudiera verme a través de ella. «¡Esto no ha terminado!», gritó antes de que lo empujaran al auto policial. «¿No sabes con quién te metes?». Lucía tembló a mi lado, pero se mantuvo firme. Mateo, jugando con sus soldaditos en el piso, levantó la vista un segundo hacia la pantalla y luego siguió jugando, sin emoción. Los niños son sorprendentemente resistentes, pensé. Tal vez él podría crecer sin la sombra de su padre encima. Los días se volvieron semanas. El caso de Javier se convirtió en escándalo nacional, con nuevas revelaciones cada día. Otros miembros de los Vicente quedaron implicados. Viejos aliados testificaron contra él a cambio de inmunidad. El imperio que su familia había construido se desmoronaba como castillo de arena. Lucía y Mateo se quedaron conmigo. Lentamente vi renacer a mi hija, no igual que antes, porque algunas heridas nunca sanan del todo, pero sí más fuerte, más entera. Volvió a enseñar, ahora en una escuela cerca de mi tienda. Mateo hizo nuevos amigos. Su risa llenaba la casa que antes solo conocía mi silencio. Miguel aparecía de vez en cuando, siempre discreto. Nunca hablamos de lo que hicimos, ni de las líneas que cruzamos. Algunas verdades es mejor dejarlas en la sombra. Una tarde de domingo, la fiscal Diana Reed llegó a mi tienda. No llevaba traje, sino jeans y camiseta, el cabello suelto. «Señora Ruiz», saludó con formalidad. «¿Podemos hablar?». Le ofrecí café, que aceptó con una sonrisa. Nos sentamos en la pequeña sala del fondo, con olor a canela y café recién hecho. «El juicio de Javier comienza en 2 semanas», informó. «Con las pruebas reunidas, enfrentará una sentencia severa por los delitos financieros y la violencia doméstica». Asentí, esperando. Sentía que había algo más detrás de su visita. «Es curioso cómo se desarrolló todo», continuó observándome. «Toda la evidencia apareciendo al mismo tiempo, los testimonios, los documentos filtrados, casi como si alguien lo hubiera orquestado». Mantuve el rostro neutral, removiendo el café lentamente. «La justicia tiene sus propios caminos, ¿no cree?». Diana sonrió apenas. «Sí, los tiene». Tomó un sorbo antes de seguir. «En la facultad, mi profesor solía decir que existen 2 tipos de justicia, la de los tribunales y la de la calle. La primera es lenta, imperfecta, a veces falla. La segunda es rápida, eficiente, pero peligrosa». «¿Y cuál prefiere usted?», pregunté. «Depende del día», respondió con honestidad inesperada. Luego dejó la taza sobre la mesa y añadió: «Hay personas que nunca debieron tener poder. Javier Vicente es una de ellas». Guardamos silencio un momento. Entre nosotras quedó flotando un entendimiento sin palabras. «¿Qué pasó con su familia?», pregunté por fin. «Su madre regresó a Europa. Sus hermanos intentan salvar lo que queda de los negocios, alejándose de él», respondió Diana. Dudó antes de agregar: «Lo interesante es que nadie realmente lo defiende. Es como si todos supieran que merece lo que le está pasando». Cuando se fue, me quedé sola, repasando el torbellino de los últimos meses. Había desatado fuerzas que apenas comprendía. Había cruzado límites que nunca imaginé. Pero cuando Lucía y Mateo volvieron del mercado, riendo por algo que el niño dijo, su rostro libre del miedo que la atormentó tanto tiempo, supe que lo haría todo de nuevo sin dudar. El juicio de Javier duró menos de lo esperado. La evidencia era aplastante, los testimonios, demoledores. Lucía habló por casi 2 horas. Su voz ganó fuerza al describir los años de abuso. Mostró cada cicatriz, explicó cada quemadura. Cuando terminó, un silencio pesado llenó la sala. Yo testifiqué después. Conté lo que vi, cómo intenté ayudar. No mencioné a Miguel ni los pasos que dimos. Hay verdades que deben quedarse enterradas. También declaró la empleada. Describió cómo encontraba a Lucía llorando en el baño, aplicándose hielo en las quemaduras. El chofer relató los arrebatos de furia de Javier, las amenazas que hacía abiertamente. Y luego, para sorpresa de todos, la propia madre de Javier, la señora Vicente, apareció a testificar.
Entró al tribunal con dignidad silenciosa, evitando la mirada de su hijo. «Señora Vicente», empezó la fiscal, ¿estaba al tanto del abuso que su hijo ejercía sobre su esposa? La señora Vicente mantuvo la mirada fija al frente, las manos entrelazadas sobre el regazo. «Sí», respondió simplemente. Un murmullo recorrió la sala. «¿Y no hizo nada para detenerlo?» Ella cerró los ojos un instante. «Mi esposo también. Fue un hombre difícil. En nuestra familia, las mujeres aprendemos a no cuestionar». Luego, girando hacia Lucía por primera vez, añadió: «Lo siento mucho, querida. Te fallé». Vi a Lucía llevarse la mano a la boca, sorprendida por aquella confesión inesperada. Javier, sentado junto a sus abogados, parecía haber envejecido 10 años. Su rostro, antes altivo, mostraba surcos de desesperación. Cuando el juez leyó la sentencia, 18 años por violencia doméstica, más 12 por delitos financieros, Javier no mostró emoción, solo me miró, una mirada larga y calculada que me heló la sangre. «Esto no ha terminado», murmuró mientras los guardias se lo llevaban. No era una amenaza vacía, era una promesa. Esa noche celebramos en silencio. No fue una victoria de brindis ni risas, sino un respeto solemne por los sobrevivientes. Mateo se durmió temprano, agotado por la tensión del día. Lucía y yo nos quedamos en el porche, mirando las estrellas. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó en voz baja. «Ahora vivimos», respondí. «Un día a la vez». Lucía apoyó su cabeza en mi hombro, como cuando era niña. «Tengo miedo, mamá, miedo de que nos encuentre, incluso desde la cárcel». Yo también lo temía, aunque no lo dije. La familia Vicente podía estar debilitada, pero aún tenía dinero, contactos, poder. Y Javier tenía algo más: tiempo. Mucho tiempo para planear, para alimentar su odio, para soñar con venganza. «No dejaré que te lastime otra vez», le prometí, sabiendo que tal vez no podría cumplirlo. Nunca más. 3 meses después del juicio, la vida encontró un nuevo ritmo. Lucía daba clases a tiempo completo. Mateo se adaptaba bien a su nueva escuela, y yo seguía con mi tienda. Rara vez hablábamos de Javier o de todo lo vivido, como si quisiéramos borrar ese capítulo. Entonces, un miércoles cualquiera, Miguel apareció en la tienda. Su rostro estaba más serio de lo habitual, los ojos sombríos. «Hubo un intento de fuga», informó. «Javier y otros 2 presos. Los guardias los detuvieron a tiempo». Sentí el corazón detenerse por un instante. «¿Venía por nosotros?», pregunté. Miguel asintió despacio. «Encontraron mapas, notas. Lo había planeado todo con cuidado». «¿Qué hacemos ahora?», pregunté con las manos temblando. «Lo trasladaron a una prisión de máxima seguridad en otro estado», respondió. «Pero eso no significa que estemos a salvo. Todavía tiene contactos, gente que le debe favores». Esa noche no dormí. Me quedé en el porche hasta el amanecer, vigilando las sombras, imaginando asesinos en cada ruido. La venganza de Javier se cernía sobre nosotros como una tormenta lejana pero inevitable. Fue Lucía quien propuso la solución una semana después. «Vámonos», dijo en el desayuno. «Dejemos Denver, empecemos de nuevo». La miré, sorprendida. «¿Abandonar todo? ¿La tienda, tu escuela, los amigos de Mateo?» Lucía asintió. En sus ojos vi la misma determinación que un día tuve yo. «Es la única manera de ser realmente libres. Mamá, mientras estemos aquí, siempre seremos las víctimas de Javier Vicente. La familia que derribó a los poderosos Vicente. En otro lugar, podemos ser simplemente nosotras». Pensé en sus palabras, sintiendo el peso de la decisión. Denver había sido mi hogar por más de 40 años. Allí estaba enterrado mi esposo. Mis recuerdos, los buenos y los malos, vivían en esas calles empedradas, en esos muros de ladrillo. Pero al mirar a Mateo dibujando en la mesa y a las cicatrices de Lucía, marcas que nunca desaparecerían del todo, supe la respuesta. ¿Qué valía un lugar comparado con su seguridad? «¿A dónde iremos?», pregunté al fin. Lucía sonrió, la primera sonrisa libre que le veía en años. Pensaba en Miami, clima cálido, cerca del mar, buenas escuelas para Mateo, y lejos, muy lejos de aquí. Miguel ayudó con los trámites. Nuevos documentos, una casa modesta en un barrio tranquilo de Miami, transferencias discretas. Sorprendentemente, Diana Reed también ofreció ayuda, asegurando que nuestra ubicación quedara confidencial en todos los registros. Vendí la tienda a una joven artesana, amable y talentosa,
que me recordó a mí misma décadas atrás. Empaqué solo lo esencial, algo de ropa, fotos familiares, las herramientas de tejido que heredé de mi madre. La noche antes de partir, fui al cementerio. Me arrodillé ante la tumba sencilla de mi esposo, trazando con los dedos las letras desgastadas de su nombre. «Nos vamos, amor», susurré al mármol frío. «Protegí a nuestra hija, como tú lo habrías hecho, pero ahora necesitamos empezar de nuevo». Sentí las lágrimas, calientes en las mejillas. No hubo respuesta, solo el suave murmullo de las hojas sobre mi cabeza, pero en mi pecho sentí paz. Supe que él lo entendería. Partimos de Denver antes del amanecer, en un coche rentado con vidrios oscuros. Miguel nos llevó al aeropuerto, el rostro impasible como siempre. «Nos salvaste la vida», le dije antes de abordar. «Nunca lo olvidaré». Él asintió, apretándome la mano. «Tú hiciste lo imposible, Lidia. Derribaste un imperio con pura determinación». Miré a Lucía y Mateo esperando en la fila. «No fue determinación», corrigí suavemente. «Fue amor». El vuelo a Miami fue tranquilo. Las nubes debajo parecían tan sólidas como la tierra que dejábamos atrás. Mateo dormía en el asiento del medio, con la cabeza sobre el brazo de Lucía. «¿Crees que nos encontrará?», preguntó ella en voz baja. Le tomé la mano, notando que las cicatrices ya se desvanecían. «No», respondí con una seguridad que no sentía del todo. Este capítulo terminó, pero mientras decía las palabras, un escalofrío me recorrió. Javier no era un hombre que olvidara. Su odio no se apagaría con el tiempo. Crecería, como una herida infectada. 30 años en prisión le darían suficiente tiempo para planear, para esperar. Miré por la ventanilla, viendo cómo Colorado desaparecía bajo las nubes. Dejábamos atrás más que un lugar. Dejábamos una versión de nosotras mismas. La mujer que subía a ese avión ya no era solo Lidia la artesana. Era Lidia, la que desafió a un imperio por su hija. Lidia, que entendió que la justicia a veces llega por caminos insospechados. Y si un día Javier nos encontraba, no hallaría a las mismas mujeres asustadas. Encontraría sobrevivientes forjadas en el fuego de su crueldad. Miami nos recibió con un calor húmedo y brillante, tan distinto del clima suave de Denver. Nuestra casa estaba en un vecindario lleno de color, con fachadas pintadas en tonos de azul, rosa y amarillo. Las calles bordeadas de árboles, la gente sonreía, el aire olía a flores tropicales y comida callejera. Lucía consiguió trabajo en una escuela bilingüe donde valoraban su experiencia. Mateo se adaptó con la facilidad natural de los niños, haciendo amigos pronto. Y yo empecé de nuevo. Instalé un pequeño taller detrás de la casa, donde volví a tejer canastas y bordar servilletas. Al principio vendía a los vecinos y a las amigas de Lucía. Luego, una tienda en una zona turística empezó a ofrecer mis piezas. Pronto, turistas americanos y europeos descubrieron mi trabajo, encantados, con lo que llamaban artesanías auténticas de Florida, aunque aún llevaban el alma de Colorado. Los meses se convirtieron en años. Las cicatrices de Lucía se volvieron líneas blancas sobre su piel bronceada. Mateo creció, alto y pensativo, con talento para el dibujo. Nuestras vidas encontraron un ritmo tranquilo, una paz que jamás creí posible. A veces llegaban noticias de Denver. Miguel llamaba de vez en cuando, siempre desde números distintos, siempre breve. Diana Reed enviaba tarjetas de Navidad con mensajes genéricos, pero tranquilizadores. Estábamos a salvo, olvidados. Javier seguía en prisión, su imperio destruido, su familia dispersa. La justicia, al fin, había prevalecido, o eso creímos. Era un jueves cualquiera cuando nuestra paz se rompió. Estaba en el porche, tejiendo un nuevo diseño, cuando noté el auto, negro, vidrios polarizados, estacionado frente a la casa. Podía ser una coincidencia. Miami estaba llena de turistas ricos con autos rentados, pero había algo en la forma en que aquel coche permanecía inmóvil, que me heló la sangre. Lo observé toda la tarde. No se movió. Nadie entró ni salió. Cuando Lucía llegó del trabajo con Mateo detrás, le mencioné el vehículo con tono casual. Se quedó helada, siguiendo mi mirada. «¿Cuánto lleva ahí?», preguntó en voz baja, para que Mateo no oyera. «Desde el mediodía, por lo menos». Lucía respiró hondo, forzando una sonrisa. «Seguramente no es nada. Turistas, tal vez.
pero esa noche revisó las cerraduras 3 veces antes de dormir. Yo me quedé despierta, vigilando desde la ventana. El auto seguía ahí cuando, agotada, me venció el sueño. A la mañana siguiente había desaparecido. Sentí un alivio momentáneo, seguido por una ola de paranoia. ¿A dónde se fue? ¿Por qué? ¿Quién nos estaba observando? Llamé a Miguel usando el número de emergencia que nos había dado años atrás. ¿Un coche negro?, repitió, tenso. ¿Estás segura? Completamente, respondí, sintiendo regresar el miedo familiar. Es él, ¿verdad? Javier. Encontró la forma. Miguel guardó silencio un instante. Sigue en prisión, dijo al fin. Lo revisamos con frecuencia, pero su madre, Eleonor, murió hace 2 meses. En su testamento dejó todo a su sobrino, Arturo Vicente, primo de Javier. Siempre fue leal a él. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Y podría estarnos buscando? Es posible, admitió. Voy a investigarlo. Mientras tanto, mantente alerta. Si ves algo sospechoso, llámame de inmediato. En los días siguientes, el auto negro volvió a aparecer. Siempre a distancia, siempre observando. Nunca vimos quién estaba dentro. Empecé a acompañar a Lucía y Mateo a todas partes. La escuela, el trabajo, el mercado. Mis ojos revisaban todo a mi alrededor, buscando el vehículo que se había convertido en símbolo de nuestro miedo. Fue Mateo quien finalmente lo vio, al conductor. Volvíamos del mercado cuando el chico, ya de 13 años, se detuvo de golpe. «Ese hombre nos sigue», dijo en voz baja, señalando a un hombre de mediana edad cerca de 1900. «Un puesto de frutas. Estuvo en mi escuela ayer y en el restaurante hoy. Miré hacia donde apuntaba y sentí el corazón caer. Era alto, delgado, con el cabello entrecano y bien peinado, ropa cara, lentes oscuros. Su postura tenía esa misma arrogancia de Javier, esa forma de estar de pie como si el mundo le perteneciera. «Vámonos a casa», susurré, tomando a Mateo y Lucía. Ahora, esa noche tomamos una decisión. No podíamos seguir huyendo para siempre, viviendo con miedo, mirando atrás. Si Arturo, Vicente nos encontró, otros podrían hacerlo, dije. La sombra de Javier nos seguirá, a menos que lo enfrentemos, concluyó Lucía con una firmeza inesperada. De una vez por todas. Miguel llegó 2 días después, acompañado de Diana Reed. Se hospedaron en un hotel cercano, sin venir a casa para no llamar la atención. Nos reunimos en cafeterías, en parques, siempre moviéndonos. Arturo Vicente llegó a Miami hace 3 semanas, confirmó Miguel. Ha estado visitando a Javier en prisión el último año. Sabemos que los busca, pero no sabemos qué planea. Y no podemos arrestarlo por estar en la misma ciudad, añadió Diana frustrada. Aún no ha hecho nada ilegal. Todavía, completó Lucía con seriedad. Entonces formamos un plan. No volveríamos a huir. Esta vez pondríamos una trampa. Si Arturo quería llegar a nosotros, le dejaríamos el camino abierto, pero en nuestros términos. Diana organizó vigilancia policial discreta. Miguel contrató seguridad privada para vigilar la casa y los lugares que frecuentábamos. Y yo hice algo que jamás imaginé. Compré un pequeño revólver. Miguel me enseñó a usarlo en un campo aislado, a las afueras de la ciudad. Me temblaban las manos con cada disparo. El retroceso dolía en mis brazos cansados. Pero seguí practicando día tras día, hasta que el peso del metal se volvió familiar, hasta acertar al blanco con precisión. Ojalá nunca tenga que usarlo, comenté mientras limpiábamos las armas tras una sesión. Miguel me miró con sus ojos sabios y cansados. Yo también, Lidia. Pero a veces la mejor defensa es estar lista para lo peor. 2 semanas después, Arturo hizo su jugada. Era domingo por la mañana. Lucía y Mateo habían ido a la iglesia, parte del plan. Dejarme sola en casa como señuelo. Estaba en la cocina preparando café cuando escuché el sonido inconfundible de alguien forzando la puerta trasera. El corazón me latió con fuerza, pero las manos se mantuvieron firmes. Saqué el revólver del cajón. Su peso me dio seguridad. Me pegué a la pared, respirando hondo. La puerta se abrió. Pasos sigilosos cruzaron la lavandería. Entonces lo vi. Arturo Vicente, aún más imponente de cerca, alto, elegante, con la misma mirada de superioridad que parecía heredar toda la familia. «Señora Ruiz», saludó con falsa cortesía. «Por fin nos conocemos». Apunté el arma. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «¿Qué quiere, Arturo?» Sonrió sin alegría. «Solo hablar. Javier le manda saludos. Tu primo está en prisión, donde pertenece».
respondí. Y ahí se quedará los próximos 30 años. Arturo caminó por la cocina como si fuera suya, observando las fotos en la pared. ¿Sabes lo que me dijo Javier? Que tú eres la verdadera arquitecta de su caída. No Lucía, no los fiscales. Tú, una simple vendedora de artesanías que derribó el imperio Vicente. ¿Qué quieres? Repetí, con el dedo firme en el gatillo. Justicia, dijo con voz fría. Ojo por ojo. Le destruiste la vida y me envió para destruir la tuya. Fue entonces cuando vi el destello metálico en su mano, un cuchillo largo y afilado. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. No vas a lastimar a mi familia, declaré, sin titubear. Arturo soltó una risa helada. No pienso hacerle daño a nadie, Lidia, solo traerle un mensaje a Javier. Avanzó un paso, el cuchillo brillando bajo la luz de la mañana, que su venganza ya fue servida. En ese momento, escuché las sirenas a lo lejos, la señal. Miguel y Diana habían detectado la intrusión. La ayuda venía en camino, pero Arturo también las oyó. Su rostro se torció de furia. «¡Tú planeaste esto!», gruñó, abalanzándose sobre mí. No dudé. El entrenamiento tomó el control. Mi cuerpo actuó por instinto. 2 disparos. No para matar, sino para detenerlo. El primero en el hombro, el segundo en la pierna. Arturo cayó. El cuchillo resonó en el piso. La policía llegó minutos después, seguida de Miguel y Diana. Mientras los paramédicos atendían a Arturo, me senté en el porche. El revólver ya descansaba seguro en las manos de Miguel. Mi cuerpo temblaba sin control, la adrenalina por fin desvaneciéndose. «Se acabó», dijo Diana sentándose a mi lado. «De verdad, esta vez. ¿Cómo puedes estar segura?», pregunté, con la voz débil. «Porque encontramos evidencia en la habitación del hotel de Arturo. Cartas de Javier detallando todo el plan. No solo quería asustarte, quería eliminar a los testigos que lo llevaron a prisión». Diana puso su mano sobre mi hombro. «Con esto, Javier enfrentará nuevos cargos. Conspiración para cometer asesinato. Su condena se extenderá, probablemente por el resto de su vida». Cuando Lucía y Mateo regresaron, encontraron la casa rodeada de patrullas y una ambulancia. Lucía corrió hacia mí, el pánico en los ojos. «Estoy bien», la aseguré, abrazándola fuerte. «Todos estamos bien ahora». Esa noche, después de que la policía, los paramédicos, Miguel y Diana se marcharon, nos sentamos los 3 en el porche. El cielo de Miami estaba despejado, lleno de estrellas que brillaban más que nunca después de todo lo vivido. «Pudiste haber muerto hoy», dijo Lucía suavemente, tomando mi mano. Sus cicatrices rozaban mi piel arrugada, marcas de distintas batallas, pero testigos del mismo milagro. «Pero no morí», respondí simplemente. «Y ahora él nunca nos volverá a alcanzar». Mateo, que había estado callado desde que volvió a casa, finalmente habló. «Le disparaste, abuela». «¿De verdad le disparaste?». Lo miré. Casi un hombre ya, pero aún con la inocencia en los ojos por la que tanto luché. «Sí», respondí con honestidad. «Para proteger a nuestra familia». Asintió despacio, absorbiendo esa nueva verdad sobre su abuela de más de 60 años. Ya no solo una tejedora, sino una mujer capaz de enfrentar el mal cuando era necesario. «Eres valiente», dijo al fin. Sonreí, acariciando su cabello como cuando era niño. «No, cariño, solo soy una madre, una abuela». En los días siguientes, nuestra historia apareció brevemente en las noticias. Primero locales, luego nacionales, cuando se descubrió la conexión con el caso Vicente. Periodistas llegaron a la puerta buscando detalles, queriendo convertir nuestro dolor en titulares. Rechazamos todas las entrevistas. Nuestra historia era nuestra, no un espectáculo. Diana se aseguró de que el proceso legal fuera discreto. Arturo fue acusado de intento de homicidio, posesión ilegal de arma y conspiración. Las cartas halladas en su hotel sirvieron de prueba no solo contra él, sino también contra Javier, quien desde prisión recibió nuevos cargos. «Nunca volverá a ver la luz como hombre libre», me aseguró Miguel en su última visita antes de volver a Denver. «Ahora puedes descansar, Lidia». Descansar. Una palabra tan simple, pero que cargaba el peso de años de vigilancia y miedo. ¿Sería verdad? ¿Al fin éramos libres? 6 meses después del incidente con Arturo, la vida había retomado su ritmo. Lucía recibió un ascenso en la escuela. Mateo, inspirado quizá por todo lo ocurrido, decidió que quería estudiar Derecho. «Para ayudar a personas como nosotros, abuela», me explicó. Yo
Abrí una pequeña tienda en el barrio histórico de Miami, no solo para vender mis artesanías, sino para enseñar. 2 veces por semana ofrecía clases de tejido a mujeres locales, muchas en situaciones vulnerables. No se trataba solo de bordar o hacer canastas, se trataba de independencia, de transformar el dolor en belleza. En una de esas clases, llegó una joven con el rostro marcado por moretones mal disimulados bajo maquillaje. Sus manos temblaban mientras intentaba aprender los primeros puntos. De bordado. Reconocí el mismo miedo que un día vi en los ojos de Lucía. Al final de la clase, le ofrecí un café en la parte trasera del local. «Me llamo Lidia», le dije suavemente. «Y puedo ayudarte, si quieres». Ella me miró sorprendida. «¿Ayudarme con qué?» «Con lo que necesites», respondí, señalando discretamente sus heridas. La joven, se llamaba Gaby, rompió en llanto. Me habló de su esposo violento, del miedo constante, de la vergüenza que la mantenía en silencio. «¿Crees que no hay salida?», le dije. «Que él es demasiado poderoso, que nadie te creerá». Ella asintió, limpiándose las lágrimas. «Yo también lo pensé una vez», continué, arremangándome para mostrar mis propias cicatrices. No quemaduras como las de Lucía, sino las marcas de mis propias batallas. «Pero no estamos solas, Gaby. Nunca lo estamos». Esa misma tarde llamé a Diana, que ahora trabajaba en una organización de derechos de las mujeres. Al día siguiente, Gaby tenía un refugio seguro, asesoría legal y el primer destello de 1910. Esperanza en años. Así nació el Santuario de la Tejedora. No oficialmente, no como institución, sino como una red silenciosa de mujeres ayudando a otras mujeres. Mi tienda dejó de ser solo un negocio. Se convirtió en un refugio. Lucía se unió a mí, ofreciendo consejería. Después de especializarse, Mateo ayudó con la parte técnica. Creó una página discreta, canales seguros de comunicación. Miguel y Diana siguieron siendo aliados distantes, pero siempre presentes cuando se les necesitaba. El ciclo se había cerrado. El dolor que habíamos vivido se transformó en propósito, en sanación, no solo para nosotras, sino para muchas más. 3 años después del ataque de Arturo, en una noche calurosa, Lucía y yo estábamos en el porche. Mateo estudiaba para sus exámenes finales. ¿Alguna vez imaginaste cómo habría sido nuestra vida si nunca me hubiera casado con Javier?, preguntó ella suavemente. Pensé un momento, balanceándome en la mecedora. Más tranquila, seguramente. Menos dolor, menos cicatrices. Pero también sin Mateo, añadió ella, sin el santuario, sin las mujeres que hemos ayudado. La miré. Ya no era la joven asustada, sino una mujer fuerte, segura, con propósito. Las cicatrices en sus brazos casi habían desaparecido, aunque ambas sabíamos que siempre estarían ahí. No elegimos las heridas que recibimos, dije al fin, pero sí podemos elegir qué hacer con ellas. Lucía asintió, apoyando su cabeza en mi hombro. ¿Sabes, mamá? Creo que la verdadera justicia no fue cuando lo arrestaron ni cuando le disparaste a Arturo. Fue esto, estar aquí, vivir bien, ayudar a otras, convertir lo que él quiso usar para destruirnos en fuerza para otras mujeres. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Por tantos años creí que justicia era castigo. Javier en prisión, Arturo neutralizado. Pero Lucía tenía razón. La justicia verdadera era más profunda. Era transformar el dolor en propósito, el miedo en valor, el silencio en voz. Esa noche, antes de dormir, me detuve frente al espejo. El rostro que me miraba era el de una mujer cercana a los 70, cabello completamente cano, arrugas marcadas por el tiempo y las lágrimas, manos firmes de tanto tejer, pero también el rostro de una guerrera, una sobreviviente. Ya no solo Lidia la artesana, ahora Lidia la protectora, Lidia, la que trajo justicia. El revólver que usé contra Arturo seguía guardado en una caja de madera, al fondo del closet. No lo había tocado en años. Esperaba no necesitarlo jamás, pero su presencia me recordaba que la justicia a veces exige más que leyes y jueces, que el amor de una madre puede ser la fuerza más poderosa y más peligrosa que existe. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Diana. Javier ha muerto, me informó. Suicidio en prisión, al parecer. Sentí una ola de emociones difíciles de nombrar. No alegría, no exactamente alivio. Tal vez solo la sensación de que el círculo, al fin, se cerraba. ¿Cómo?, pregunté simplemente.
Se ahorcó con las sábanas, respondió ella con un hilo de voz. Dejó una carta. Hubo una pausa. Te mencionó, Lidia, dijo. Ganaste. Después de colgar, me quedé largo rato sentada en el jardín mirando los colibríes. La noticia de la muerte de Javier debería haber traído cierre total, pero solo sentí una calma silenciosa, como el silencio que sigue a una tormenta devastadora. No se lo conté a Lucía de inmediato. Quise darle un día más de paz, sin pensar en él. Esa noche, cuando por fin le dije, su reacción fue igual a la mía. Es extraño, comentó, mientras cocinábamos. Una parte de mí siempre lo imaginó vivo, planeando, esperando, como si fuera inmortal. Hombres como él parecen más grandes que la vida, respondí picando verduras. Sobre todo cuando nos hieren, les damos poder en la mente. Hice una pausa y la miré. Ahora solo es un hombre que vivió mal y murió solo, nada más. 2 semanas después recibí un paquete por correo, sin remitente, solo mi nombre escrito con una letra desconocida. Dentro había 2 cosas, una copia de la nota de Mía, suicidio de Javier, y una vieja foto de Lucía, Mateo y yo tomada en Denver, antes de escapar. La carta era breve. Lidia, ganaste. Me quitaste todo, mi libertad, mi familia, mi nombre. No tengo nada que perder, pero debes saber esto. Incluso muerto, no te dejaré en paz. El miedo vivirá contigo. El miedo de no estar nunca a salvo, de que mi sombra siempre te siga. Javier Vicente. Miré esas palabras llenas de odio, la fotografía que de algún modo había conseguido. Su último intento por alcanzarnos, por asustarnos incluso desde la tumba. Entonces hice algo que me sorprendió. Reí, una risa real, liberadora, porque al fin lo entendí. Javier nunca comprendió el verdadero poder que teníamos. Creyó que el miedo era nuestra debilidad, cuando en realidad se había convertido en nuestra fuerza. Quemé la carta y la foto en el patio. Vi cómo las llamas consumían las últimas palabras de un hombre que alguna vez se creyó intocable. Mientras el humo subía hacia el cielo azul de Florida, sentí disiparse los últimos restos del miedo. Esa noche abrí la caja donde guardaba el revólver. Lo examiné por última vez. Luego lo desmonté pieza por pieza, como me enseñó Miguel. Al día siguiente llevé las piezas a distintos lugares de la ciudad y las deseché, una a una. Ya no necesitaría esa arma. La batalla había terminado. El santuario de la tejedora siguió creciendo. Llegaban más mujeres. Aprendían, sanaban, avanzaban. Algunas regresaban para ayudar a otras, creando una cadena de fuerza y solidaridad. Lucía conoció a Carlos, profesor de literatura en su escuela. Un hombre amable, paciente, que comprendía su pasado sin dejar que definiera su futuro. Mateo lo aceptó despacio, con cautela, pero con el tiempo nació un cariño genuino. Por mi parte, encontré una paz que nunca imaginé. No era la paz de la inocencia. Esa se había quemado con el brazo de mi hija años atrás. Era la paz de las sobrevivientes, de las guerreras que regresan marcadas, pero victoriosas. En mi cumpleaños número 70, Lucía y Mateo organizaron una pequeña celebración en el patio. Invitamos a las mujeres del santuario. Miguel y Diana viajaron desde Denver. Un brindis, anunció Lucía alzando su copa. Por mi madre, Lidia, que me enseñó que la justicia a veces llega por caminos inesperados, y que el amor puede ser la fuerza más revolucionaria que existe. Todos levantaron sus copas. Mis ojos se cruzaron con los de Mateo. Ya era un joven, a punto de entrar a la Universidad de Leyes. Sonrió. Por la justicia, dijo, en voz baja, y por las mujeres que luchan por ella, incluso cuando el mundo dice que es imposible. El sol se ocultaba sobre Miami, tiñendo el jardín de oro. La cicatriz en mi brazo, recuerdo de la pelea con Arturo, brillaba plateada al atardecer. Las de Lucía, casi invisibles, contaban una historia que compartía con otras mujeres cuando era necesario. Cicatrices, marcas de batalla, de supervivencia, de transformación. Ya no eran motivo de vergüenza, sino medallas de honor, testigos silenciosos de una verdad que Javier jamás entendió, que a veces la persona más peligrosa del mundo es una madre protegiendo a su familia, y que la verdadera justicia no nace de los tribunales ni de las cárceles, sino de negarse a dejar que la crueldad de un hombre defina el futuro de una familia entera,
que la justicia, a veces, tiene el rostro de una mujer mayor que teje canastas y enseña a otras a encontrar su propia fuerza. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Juntas podemos romper el silencio que protege a los abusadores y aísla a las víctimas. Gracias por escuchar. La fuerza está en cada una de nosotras. A veces, solo necesitamos una mano extendida que nos lo recuerde.